hermanos, el libro de Génesis nos da a entender que todo lo que ha hecho Dios es bueno. No nos dice que haya creado cosas malas y no nos dice que haya creado diablos, ni enfermedades, ni plagas. Ahí no dice que ha creado enfermedades y plagas. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las enfermedades y las cosas malas y las plagas? Vienen de unos seres que fueron creados buenos, según el cuarto concilio de Letrán, fueron creados buenos y se hicieron a sí mismos malos. Se alejaron de la luz y se sometieron o se fueron a las tinieblas exteriores y se fueron a la oscuridad. Al estar en su propia oscuridad, sin estar con Dios, entonces se envanecieron en sí mismos, se llenaron de soberbia, se llenaron de orgullo, se complacieron y se rebelaron. En Isaías 14 nos dice que el diablo dijo, especialmente un serafín que se llama Lucifer, dijo, quiero escalar los astros del cielo e igualar mi trono al Altísimo. Y en Ezequiel 28, un querubín que se llama Satán dijo lo mismo. Queremos hacer un reino sin Dios. Y ese reino sin Dios es un reino de tinieblas y de maldad, porque de los diablos solamente nace la maldad, nace la enfermedad, nace el caos y la desolación. En Dios solamente hay orden y belleza. Por eso nos dice el libro de Génesis que brotó la hierba en el campo, que todo lo hizo con cuidado para que hubieran hierbas, cultivos, plantas, y fuera de eso plantó un jardín en el Edén, lo moldeó. Y ese jardín, que es el escenario, es también moldeado el hombre de las manos de Dios. Se ve a Dios como un alfarero que moldea al hombre y luego le pone el hálito de vida, le da un espíritu inmortal igual al de los ángeles, y entonces ahí nace el hombre en carne mortal, diferente a los diablos, que los diablos no tienen cuerpo, pero sí tienen espíritu inmortal igual que nosotros. Los ángeles tampoco tienen carne, pero tienen espíritu inmortal igual que nosotros. Y la pregunta es, entonces ¿el hombre fue creado primero? No, el hombre no ha sido creado primero. Es decir, en el pensamiento de Dios y en el pensamiento de Dios que sus pensamientos son infinitos, los pensamientos de los diablos son finitos, los pensamientos de los ángeles son finitos, y nuestros pensamientos son finitos, pero los pensamientos de Dios son infinitos. Entonces, en el pensamiento de Dios ya existía la forma humana en la cual el verbo humanado se iba a hacer carne. Entonces, Dios modeló y diseñó ese cuerpo hermoso, es decir, como somos los hombres, y modeló y pensó ese cuerpo hermoso, es decir, como son las mujeres, a imagen de la Santísima Virgen María. O sea que primero fue pensada la Virgen María, es decir, la madre del verbo humanado, y luego fue pensado el verbo humanado, es decir, la palabra de Dios hecha carne, y luego a imagen de la Virgen Santa, nuestra madre, fueron hechas las mujeres. Y a imagen del verbo humanado, es decir, de Dios hecho carne, fueron hechos los hombres. Y para eso fue hecho el paraíso, para que aquellos que venían de esa imagen, que fueron Adán y Eva, ¿sí?, que fueron hechos perfectos, sin imperfección. Es decir, Adán fue hecho inmaculado. No nos dicen que viniera con el pecado, ni que viniera con la corrupción, ni que tuviera el pecado original, ni que fuera deformado. No, no. Tanto Adán y Eva fueron hechos en la perfección de Dios, porque de Dios nada malo puede salir. Y los depositaron en un jardín, que hoy nos lo presentan, es el jardín del Edén. Pero estos seres, tentados por los diablos, que se han rebelado contra Dios, cayeron en la tentación, y al caer en la tentación, pecan espiritualmente, como los diablos pecan espiritualmente.
Los ángeles pueden pecar espiritualmente, pero no carnalmente, porque no tienen carne. Pero estos diablos han pecado espiritualmente y han hecho que el hombre peque espiritualmente y peque carnalmente. Y pecados del espíritu son la soberbia, la prepotencia, el orgullo, la vanidad. Son pecados espirituales. Pero entonces los hombres también pueden pecar carnalmente. Y pecan carnalmente matando a otro hombre, con la fornicación, con el adulterio, pecados del cuerpo. Y esos pecados nacen del interior del mismo hombre, porque de dentro nace la maldad. Bien queda claro en la Sagrada Escritura que Dios ha hecho puros todos los alimentos, y entonces ahí nos separamos de los judíos, que los judíos consideran que la carne de cerdo es mala. No, 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 ya en el cristianismo sabemos que todo lo que hizo Dios es bueno, nada es malo. Por lo tanto, pues nosotros no dejamos de comer nada porque todo lo que Dios ha hecho está bien. Y está para el servicio de los hombres, no el hombre para el servicio de los animales, que es lo que quieren hacer estos woke hoy, sino que toda la creación está al servicio del hombre. Los animales al servicio del hombre, las plantas al servicio del hombre. O sea que los árboles son para talarlos, cortarlos y hacer muebles y hacer sillas. Y los animales son para sacrificarlos, comer y comer carne. Sí, ese es el mandato de la Sagrada Escritura. El resto son ideologías woke que se nos meten por ahí. Y es la rebeldía de Satanás. Y hoy se esparce por el mundo una generación de idiotas y una generación de ciegos que viven en tanta ceguera como antiguamente en el Antiguo Testamento. Es decir, es tanta la ceguedad que la ceguedad se naturaliza. Es tanto la idiotez que la idiotez se naturaliza. Y es tanta la corrupción que la corrupción se naturaliza. Se naturaliza la mentira, se naturaliza la ceguedad, se naturaliza la idiotez, se naturaliza la bestialidad en los hombres. De modo que los hombres y las mujeres tienen que parecerse a la pareja original, que eran puros, que eran dignos, que fueron creados con belleza delante de Dios. Pero hoy, entonces, los hombres, en vez de parecerse a la pareja original, materialmente, o sea, Adán y Eva, y espiritualmente a la Virgen María y a nuestro Señor, entonces se parecen a las bestias, se aparean como las bestias, se comen unos, nos comemos los unos a los otros como las bestias, y hoy ya otra vez ha regresado el canibalismo. Me tatúo el cuerpo y me desgrado el cuerpo como las bestias, me desgarro el cuerpo como las bestias, no estoy contento de ser hombre y entonces me quiero sentir mujer como las bestias y quiero hacer todo lo que hacen las bestias y los animales ruines que hay en la naturaleza, porque en la naturaleza hay animales ruines, ¿sí? Y animales elevados, eso es distinto. Y los animales ruines pues vienen de una época de la humanidad que ahora no tengo tiempo de explicar. ¿Sí? Vienen animales ruines que no vienen del querer de Dios, sino más bien del querer de los hombres y de los diablos. Entonces hay animales ruines y la gente imita esos animales ruines. Pero pues deberíamos imitar las cosas que han sido hechas por Dios con hermosura y los modelos que Dios nos ha puesto para vivir en la luz y en la gracia. Así es, la palabra de Dios nos dice hoy que todo fue hecho bueno por Dios, no hay nada más, y que tenemos que elevarnos a la dignidad de ser hijos de Dios y no vivir como hombres de la carne, que de dentro del corazón anidada la maldad en el corazón del hombre o de la mujer salen las fornicaciones, los malos pensamientos, las perversidades, los robos y las deshonestidades. Y una persona que vive en estas cosas degrada su cuerpo, degrada su espíritu y comete doble pecado, comete pecados espirituales igual que los diablos y comete pecados carnales porque nosotros que somos espirituales y carnales a la vez cometemos pecados. Los animales no pueden cometer pecados, ¿sí?
Un animal no comete pecados ni hace actos agradables a Dios porque no tiene conciencia de sí mismo y no tiene un ser espiritual. ¿Sí? Y un ser espiritual tiene conciencia de sí mismo. Y esa conciencia se la da la inteligencia, esa conciencia se la da la voluntad, puede decidir con la inteligencia que tiene, porque puede pensar, tiene conciencia de sí mismo, es un ser racional y fuera de eso puede hacer actos de voluntad, puede decidir o no decidir y fuera de eso tiene memoria. Eso es lo que tienen los diablos, eso es lo que tienen los ángeles, eso es lo que tiene Dios, es lo que tenemos nosotros, cosa que no tienen los animales, aunque algunos anden humanizando los animales, pues es que las bestias queriendo humanizar las otras bestias. Nosotros verdaderamente entonces no nos parecemos a las bestias, sino que nos parecemos a los hijos de Dios. ¿Y cómo somos los hijos de Dios? Pues Adán y Eva antes de caer en el pecado mortal en el cuerpo. Así es que nos tenemos que parecer. Y espiritualmente, sí, llegar a la plenitud en el cuerpo espiritual, como lo tiene la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, que han tomado el mismo cuerpo de Adán y de Eva, pero entonces ya este cuerpo es espiritualizado. De manera que Jesús y la Virgen María siguen teniendo un cuerpo carnal espiritualizado, ya no sometido a la corrupción ni a la oscuridad, sino sometido a la luz y a la elevación del espíritu, un cuerpo glorioso, resucitado, como lo proclama la Iglesia en el Catecismo. Démosle gracias pues a nuestro Padre Dios para que nos alejemos de lo que es ruido y busquemos lo que es luz y gracia.